Penitencia, a través de Fundación Reinserta, apoya a niños y niñas en contacto con la violencia. Este capítulo hoy es patrocinado por CyberGhost VPN. Hoy quiero hablarte de algo que a veces no dimensionamos del todo, nuestra privacidad digital. Aunque parezca que navegar en modo incógnito te protege, la verdad es que no es así. Tu proveedor de internet, tu red Wi-Fi, tu escuela, tu trabajo, incluso los sitios web que visitas, todos tienen forma de rastrear lo que haces. Desde Penitencia, el equipo decidió tomar acción y empezó a usar CyberGhost VPN. CyberGhost es uno de los proveedores de VPN más recomendados del mercado, con más de 38 millones de usuarios en el mundo y una calificación casi perfecta de Trustpilot, donde más de 20,000 personas lo califican como excelente. ¿Qué hace? Encripta y redirige el 100% de tu tráfico a través de servidores seguros en más de 100 países. Esto significa que lo que haces en línea queda entre tú y tú. Además, puedes cambiar tu ubicación virtual con un par de clics y desbloquear el contenido de plataformas como Netflix, Amazon Prime y más de 40 servicios de streaming. Por ejemplo, acceder al catálogo estadounidense de Netflix, que tiene 50% más de contenido que el de Latinoamérica o España, y es muy fácil de usar. De hecho, la app está disponible para todos los sistemas operativos y permite proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Esto significa que puedes compartir la suscripción con tu familia, con tu equipo. Y algo que muchos valoramos, no guarda registro de tus intereses, de lo que haces en el mundo del internet. Ni siquiera ellos saben lo que haces. Si esto te interesa, puedes usar el enlace en la descripción. Tendrás un 83% de descuento y 4 meses gratis. Además, ofrecen 45 días de garantía y soporte las 24 horas, todos los días. En un mundo donde exponernos se ha vuelto la norma, cuidar nuestra privacidad también es un acto de autocuidado. Gracias por estar aquí. Juan creció en una familia trabajadora, de esas que hacen milagros con poco. Desde muy chico cambió los cuadernos por la escoba y el trapeador, no por no querer estudiar, sino porque su familia necesitaba que alguien más aportara económicamente a la casa. Ayudaba a su mamá con los gastos, pero soñaba también con algún día tener un oficio digno, una vida tranquila. Y aunque dice haber intentado por todos lados tratar de encontrar ese camino, la vida de alguna manera le fue cerrando esas puertas. Un día una deuda lo empujó directo al infierno. Una deuda, una amenaza, desafortunadamente quizá disfrazada de un favor. De pronto se vio involucrado en un secuestro, en 2 secuestros. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando tenemos miedo o cuando no tenemos una visión para ver vías alternas a un problema en el que estamos metidos? ¿Quién es responsable cuando alguien actúa bajo amenaza? Hoy, casi 2 décadas de encierro, Juan carga con 2 sentencias de 27 años cada una, pero también carga con culpa, carga con vergüenza, y la necesidad de contarlo justamente refleja esa vergüenza que vive al haber, de alguna u otra manera, sido parte del terrible delito que tanto lastima a nuestra sociedad, del secuestro. Juan, bienvenido. Bienvenido a Penitencia, este espacio donde traemos micrófonos a la cárcel y buscamos contar historias para reconstruir el tejido social. Entonces, gracias. Muchas gracias a ustedes. Tú estás aquí por el delito de secuestro. Sí. ¿Qué sentencia tienes?
Traigo 2 sentencias de 27 años, 6 meses, cada uno. Quiero empezar desde antes, desde tu infancia. Platícame cómo creció Juan. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes? Pues los recuerdos que yo tengo fue de que era una vida muy tranquila, muy pacífica. No recibí golpes, insultos, mis padres nunca se pelearon frente a nosotros. No tomaban, no se enviciaban. Pero la cuestión de que sí, los medios económicos nos hacían falta. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi madre era trabajadora del hogar para otras familias que tenían poquito más de dinero. Y mi padre trabajaba en una fábrica que era de encajes mexicanos. Okay. ¿Cómo era? ¿Trabajaban todo el tiempo? ¿Tu mamá trabajaba de planta o...? No, de entrada por salida, nada más que su horario le impedía convivir mucho con nosotros. Nada más en las mañanas sí trataba de darnos lo que era el desayuno para irnos a la escuela y ya no la veíamos hasta en la noche. Ya que llegaba, también ya llegaba fastidiada de todo el día. Ya nada más ver la tele un ratito y descansar. Casi no había conversaciones ni nada de eso, de cómo estaba el día. ¿Vivían aquí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, sí. ¿Y todo el tiempo vivieron aquí? Sí, yo soy originario de Tlalpan, Distrito Federal. Ok. ¿Tuviste la oportunidad, Juan, de estudiar? Sí, yo estudié hasta el 5º año de primaria porque la verdad yo vi que las letras no eran lo mío. Los estudios no, como que no entraban en mi cabeza. Sí, me gustaban las matemáticas. Repetí el 3er año de primaria y eso fue lo que me hizo que me gustara un poquito más las matemáticas, los números, todo eso. Pero en sí las otras materias como que la verdad no me sentía yo a gusto. Entonces, llegado el tiempo, yo tendría como unos 12 años, cuando yo le dije a mis padres, la verdad yo ya no quiero que gasten en mí, no tiene caso porque ya no pienso seguir estudiando. ¿Qué te dijeron? Pues que realmente ellos hacían lo posible porque yo quisiera, yo siguiera, pero que si era mi decisión, que totalmente ellos me apoyaban. Perdón. No te preocupes. ¿Y esto fue a los 12 años? Sí. ¿Qué hace un niño de 12 años con 5º de primaria terminado? Sí, lo que pasa es que yo empecé a trabajar un poquito antes. Todavía iba yo en la escuela, como a eso de los 8 o 9 años. Yo ya veía que la situación en mi casa era como que faltaba un poquito más de los medios económicos. Entonces yo me iba a lo que era el residencial Jardines del Pedregal y tocaba yo en las casas. Entonces yo les decía que si querían que les ayudara yo a barrer los patios, a lavar los carros. O sea, yo me ofrecía mis servicios. Y sí, la gente sí me daba trabajo, me apoyaba económicamente y inclusive ropa, juguetes, porque yo creo que a todos se les hacía, pues, ver a un niño solicitar trabajo como que ellos querían ayudarme. Pero la verdad, al paso del tiempo no me di cuenta de que el dejar el estudio era algo malo para mi vida. En ese momento no lo podías ver. No, porque teníamos la mentalidad de niños. No, yo en sí nunca aprendí a jugar a las canicas, al yoyo, al trompo, porque mi mente estaba más entremetida ya en los medios económicos, en el dinero, en cómo poder ayudarles, porque son 4 hermanas y 2 hermanos más. En total éramos 7. Bueno, me imagino que el gasto era muy elevado. Pues sí, también hablamos de que en aquellos tiempos el dinero como que valía más porque fue antes de lo que llamaron la devaluación. No, entonces sí se hablaba de que las cosas eran más baratas, pero también costaba un poco más ganar el dinero. ¿Qué hacías con ese dinero? ¿Qué te ganabas al día? Yo me iba y trataba de comprar mis uniformes,
y ayudarle a mi mamá con los gastos de la casa. Inclusive cuando yo tenía como 7 años, mis padres rentaban. Entonces de repente se oyó una historia de que se estaban metiendo lo que se llama paracaidismo a un cerro, a invadir el cerro. Entonces mis padres optaron por irnos de paracaidistas. Llegó mi padre, puso 4 polines y el techo, y ese día no alcanzó a forrar la casa. Le prestaron un plástico que puso alrededor y ahí pasamos la noche desde el primer día. ¿Cuál era el objetivo de hacer eso? De ya tener una casa propia. Ok. Sí, porque fuimos a invadir un cerro, se podría decir que un cerro por allá, por el rumbo del Ajusco. Entonces de ahí ya se empezamos a rodear la casa con piedras que encontrábamos y todo para apartar el terreno. Y gracias a eso, a esta altura, ya tiene mi madre una casa. ¿Cómo funciona el paracaidismo? ¿O qué te acuerdas? ¿Ustedes llegan y entonces automáticamente esa tierra se vuelve de ustedes? ¿O lo que pasa es que llegamos y se puede decir que hacemos una casa. Entonces ya el gobierno es el que se encarga de decidir si sí o si no nos otorgan esos predios. Eso, o sea, a través de juntas y manifestaciones y reuniones, y aparte que te hacen como estudios para ver si en realidad lo necesitas. Si no es invadir por invadir, ni siquiera puedes tener 3 o 4 lotes tú, sino que nada más el necesario para tu familia. Entonces llegaron a vivir ahí a la... Sí, no existían calles, no existían postes telefónicos, o sea, era cerro completamente. ¿Y cómo era tu vida en el cerro? ¿Podías bajar a Jardines del Pedregal a seguir trabajando? Sí, porque por allá donde yo me ubico existe lo que es el Canal 22, la antena del Canal 22. Entonces sí existía una ruta de camiones cerca y ya es la que nos trasladaba ahora sí que hacia la ciudad. Ya ahorita ya todo eso está poblado, pero anteriormente era puro cerro. ¿Y pudiste ahí seguir entonces trabajando? Sí. ¿Cuándo es que dejas de pedir trabajo limpiando las casas o los patios y demás y empezaste tu siguiente trabajo? ¿O por qué decides? Lo que pasa es que yo veía como que quería progresar más, ya no nada más lavar carros y barrer, sino que quería como que un oficio. Entonces ya cerca por ahí del año 89, 90, me metí de trabajador en una carnicería, en una tablajería. Ahí les ayudaba yo primero con la limpieza y todo eso. Ya después me enseñaron a hacer el chicharrón, a cortar bisteces. Yo recuerdo eso porque cuando fue el evento que se oscureció la ciudad, en el 91, cerca del 91, yo ya trabajaba en la carnicería. Entonces todo eso me fue haciendo que yo tomara un oficio. Ya llegué a tener después a ser encargado en una carnicería. Pues ya estoy hablando ya como los 15, 16 años. Pero como también tenía yo otras expectativas, más que nada que mi madre eran como retos que ella me hacía, que quería que yo siguiera estudiando, que sacara la secundaria. Inclusive me decía que ya me fuera preparando, que porque a los 18 años tenía yo que apuntarme para sacar mi cartilla la cartilla que piden. ¿No? Entonces poco a poco fui metiéndome eso en la cabeza, y más que nada que mi madre me retaba porque me decía, bueno, tú te consideras que eres bueno, demuéstramelo con tus papeles, porque al fin y al cabo algún día eso va a ser bien para ti. Dice, yo como sea, yo ya pasé en este mundo y yo estoy haciendo lo posible por irme tranquila, pero el reto que tú tienes es contigo mismo. Fue por eso que fui cambiando. ¿Cómo es que con esta historia terminas en la cárcel acusado de 2 secuestros, Juan? La situación es de que yo fui creciendo y después mi idea me gustaba mucho manejar.
Entonces yo saqué mi licencia tipo A y tuve un trabajo. Yo manejaba en una camioneta para el gobierno, una empresa que se dedicaba a cortar ramas y todo eso para la liberación de cables de energía eléctrica. Pero yo quería un poquito más, entonces yo me hacía la idea de manejar un camión, un taxi, vehículos pesados. Y fui juntando y saqué mi licencia tarjetón para servicio público. No ejercía yo como tal, porque en ese tiempo ya me gustaba también lo que era la construcción, la albañilería. Entonces, de ahí fui juntando, saqué mis papeles, pero llegó un cierto momento en de que tenía los papeles, pero no tenía el trabajo. Y por suerte, o mala suerte, llega un vecino a vivir ahí, a un lado de la casa, y pone un letrero de se solicita chofer para taxi medio tiempo. Quise probar suerte. La cuestión de que no me gustó el trabajo porque era medio tiempo. Yo trabajaba de 6 a 1 y para mí la tarde era perdida. Entonces lo que hice fue de darle las gracias. Me devolvió lo que era la fianza y mi tarjetón, mis papeles. Después te rentaba el taxi. Sí. Y tú ya lo trabajabas y sí, le pagabas a él una cuenta. Entonces no me gustó y dejé el trabajo. Quedamos como amigos. Después de varios años, ya una vez estaba yo, porque como todo joven, también me llegó a gustar lo que era el vicio. Llegué a consumir la marihuana por entrar en un círculo, porque como yo era muy... O sea que, como dicen, se encierra uno en su huevo y no tiene uno amistades. Entonces yo, por encajar en un círculo, me empecé a juntar con los muchachos de la calle, que les llaman, como dicen, el escuadrón de la muerte. No me forzaban, no me pedían nada a cambio, pero yo me empecé a enviciar con ellos. Entonces, estaba yo tomándome una cerveza afuera de la casa con un amigo, cuando pasó el que era mi expatrón del taxi. Y ya era tu amigo también. Supuestamente mi amigo. Entonces él me dijo, dice, oye, acabo de comprar un taxi. Él iba en un taxi, entonces me dijo, acabo de comprar un taxi, pero quiero que me acompañes a traerlo. Era un viernes por la tarde. Y le digo, la verdad estoy tomando. Entonces él me dijo, dice, Ira, yo sé que tú manejas bien, porque ya había yo trabajado con él. Dice, tú nada más acompáñame, lo traemos y ya de ahí cada quien por su lado. Fuimos por él, bueno, yo acepté, fuimos por él. De regreso ya me dijo, no tengo quien lo trabaje sábado y domingo, trabájalo y el lunes nos vemos, ya me das tú lo que tú quieras. Se llega el día lunes, yo lo encuentro y me dice, ¿sabes qué? Quiero que seas mi trabajador nuevamente. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo ya mi licencia, ya se venció. Mis papeles ya no los tengo completos. Y él me dijo, de las cuentas, agarra de ahí. Entonces yo empecé a tomar el dinero de él y empecé, como le dicen en la prisión, a subirme al camión. Yo no me daba cuenta que empezaba yo a endeudarme. Para este tiempo luego se enferma uno de mis hermanos y quise apoyar a mi madre con los gastos para la hospitalización y todo eso. Pues llegué yo a deberle la cantidad de 18,000 pesos. No, entonces ya cuando yo le debía esa cantidad, él me decía, oye, págame. Y oye, págame. Y no quería yo darle más molestias a mi madre, quería yo resolverlo por mí mismo y buscaba yo la solución. Entonces yo le dije, la verdad no tengo. A esto me lo empezó a él a incrementar el costo. Él decía que cada vez le debía más y le debía más y le debía más, hasta que llegué a firmarle un pagaré por 50,000 pesos. Cosa que si yo no podía pagarle 18,000, pues menos le iba a pagar 50,000. Entonces para eso él me dijo, ¿sabes qué? Yo me dedico al secuestro.
nada más vas a hacer, lo único que vas a hacer es manejar un vehículo, que es de por sí es lo que te gusta, dice. No vas a hacer otra cosa, dice, pero con uno no creo que me alcances a pagar. Mínimo necesitas ayudarme con 2 para que... subsidies esa deuda. Inclusive a lo mejor hasta te queda un refresco, ¿no? Y él me decía que me estimaba, que le echara yo ganas, que... pues que él hacía lo posible por ayudarme. Ya después de un tiempo, porque yo como que me escondía de él ya me decía, ¿sabes qué? A ti no te voy a hacer nada. Yo al hacerte algo a ti es perder mi dinero, pero yo me voy con tus hermanos. Cualquier cosa que ellos no aparezcan, tú me vas a buscar y me vas a preguntar dónde estaban. Entonces, digo, ahorita ya me doy cuenta. En ese tiempo no me daba cuenta que él me trabajaba psicológicamente. Sí, ya eran amenazas contra mi familia, ya no sabía yo qué hacer. Entonces ya se llegó el día del secuestro, porque queriendo o no yo ya tenía que aceptar. Se llegó el día del secuestro, él me dijo, me llevó a una casa. A las afueras, vimos hacia eso de las 7:30, iba saliendo una señora en su camioneta. Me dijo, a uno de esos niños los vamos a secuestrar. Y me dio un vehículo para que yo me presentara ya el otro día. Cosa que yo llegué a mi casa y descompuse el carro para no ir. Yo no me presenté al secuestro. Quería ir y echarle un papel en el buzón a la familia, ¿sabes qué? Te van a secuestrar. O dar aviso a la policía o de alguna manera impedirlo. ¿Por qué no lo hiciste? Por el temor, porque él ya me había dicho que si algo le sucedía a él... iba contra tu... Sí, porque ya sabía que... O sea, yo ya tenía mucho conocimiento de lo que él hacía. Y él me decía que si algo le pasaba, a él lo iban a detener, pero que él tenía bastantes amigos que se dedicaban a lo mismo. Y que bien que mal yo lo iba a pagar con mi familia. Entonces, el día del secuestro yo no fui. En la tarde recibo una llamada y me dice, ¿sabes qué? Ya se hizo. Me citó en Periférico y Tlalpan. Y ya pasó él por mí y me llevó a la casa de seguridad. Ahí estuve yo, que era un niño de 9 años. Bueno, no sé si puedo decir el nombre. Sí. Es el... Entonces el niño tenía 9 años, yo llegué, él estaba sujeto en la cama, amarrado, no lo tenían amordazado como tal. Cuando tú dijiste, no llego con el coche, pues me voy a deslindar, pero a la mera hora él te buscó. Sí, porque ya con el compromiso que yo tenía... Tenías que hacer algo. Yo ya tenía que de alguna manera involucrarme. Bueno, hasta la fecha ya, ahorita ya entiendo que no nada más es involucrarse físicamente, sino el tener conocimiento ya de un delito ya te hace cómplice. Yo en ese tiempo pues no lo entendía. No puedo decir que por ignorancia, porque sí lo sabía, pero no lo entendía, que son dos cosas muy distintas. Completamente distintas. Entonces te llevó a la casa y estaba ahí el niño. Estaba ahí el niño ahí sujeto con una cadena. Tenía el niño una televisión en un buró. La casa estaba dividida por una lona, porque era el mismo cuarto. Él se encargaba de las personas que cuidaban, las negociaciones, ir al levantón, ir a cobrar el rescate. O sea, él se sentía el jefe de la banda. Entonces mi función nada más fue durante 3 días estar en la casa de seguridad. Cuidando al niño. ¿Cómo era físicamente esta casa? Era un cuarto aproximadamente de 4 por 6 metros. Estaba dividido con una lona, a modo de que la familia de él estaba una mujer y 2 niños. ¿La familia de tu supuesto jefe? Sí, porque él mismo lo llevaba a su casa. Él no tenía casa. Cuando yo lo conocí, él me decía que prefería tener un carro que una casa, que porque cada que él necesitaba cambiarse, nada más agarraba su carro y se iba.
Entonces, esa casa era rentada. Él rentaba un cuarto y después de un tiempo él les decía a la familia, a los dueños de la casa, que si podían traer a sus suegros, que porque iban a venir a una cita médica al distrito. Entonces le aceptaban y metía gente para que cuidara al secuestrado, porque no siempre fueron niños. También me enteré de que él tiene otras carpetas de que lo involucraban en otros delitos, en otros secuestros. ¿Qué fue para ti ver a ese niño atado a una cadena? La verdad sí me daba tristeza, porque yo veía a mis hermanos. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que haya gente que le guste dañar a los demás? Pero también yo pensaba de que era su vida o era la de nosotros. Pero como él me decía que él no iba a dañar al niño, él nada más quería el dinero de sus padres. Entonces él decía, ¿tú crees que yo no voy a atreverme a matar a alguien? Dice, no, dice, yo mismo voy a tratar de que él esté bien. En el cuarto se le puso una televisión, se le entregó un control remoto para que él viera lo que él quería. Y se le preguntaba a diario qué quería de comer. O sea, se trataba de que el niño estuviera lo mejor posible. Cuando él iba a hacer la negociación, él me decía, porque yo nada más estuve 3 días en la casa de seguridad. Después él me dijo, ¿sabes qué? Vete a trabajar y te quiero aquí todos los días. Yo salí a trabajar en el taxi y llegaba a eso de las 8 de la noche y él se metía sobre periférico. Yo iba manejando y sobre periférico él hacía la llamada a la familia. Yo oía toda la negociación. No, él me explicaba que si él hablaba de un teléfono fijo, e inclusive un celular, que sí podían encontrar como... La geolocalización. Sí, pero que dice, si es de un teléfono en movimiento, es muy difícil, dice, porque aunque encuentren el teléfono... Se pierde la señal. Y aparte de eso, que hay miles de carros sobre periférico, no sabrían bien de dónde proviene. Entonces yo manejando y él iba negociando. Cuestiones que yo oía que le decía a la familia que el niño estaba muy enfermo, que no quería comer, que tenía diarrea, que ya se estaba muriendo. Entonces psicológicamente los trabajaba porque en sí el niño estaba bien, pero era para presionarlos que dieran el dinero más rápido. Y inclusive cuando fue la entrega del rescate, la familia sí acudió al Ministerio Público. ¿Cómo saben? Porque iba manejando, cuando él fue a recoger el dinero, iba yo manejando, entonces en los puntos que se le iban dando, revisaban los carros y las personas que estaban cerca. ¿Cómo? A ver, explícame eso. Sí, por decir, en el primer punto que se le dio fue en el Reino Aventura, que es ahora Six Flags. Voy a poner contexto. Entonces, normalmente en los secuestros, como funciona es, sale la víctima con el dinero y el secuestrador le va diciendo por dónde pasar. A eso te refieres, ¿no? Con los puntos. Sí. Entonces, el primer punto fue Six Flags. El primer punto. Y ustedes iban supervisando para ver si traía cola. Sí, exactamente, así se le dice. Y entonces, ¿cómo es que se dieron cuenta que había involucrado al Ministerio Público, que había que traía cola? Sí, porque las camionetas que veíamos atrás o adelante, a cierta distancia, se le daba otro punto y se veía que estaban las mismas camionetas, o sea que sí llevaba, como dicen, escolta o cola, no sé cómo se le dice. Y inclusive ese día cayó un aguacero que se le dio varios puntos, como fue la sala Olin Yuliscli, se le hizo dar la vuelta hasta lo que fue Cuemanco, de regreso, el hospital de Pemex, y de ahí se subió hacia la zona de la Jusco. ¿Cuánto duró el secuestro de ese niño? 22 días. 22 días de incertidumbre para la familia, porque el niño yo le decía que él lo tomara como si fueran vacaciones, que él iba a estar tranquilo y que no le iba a pasar nada. ¿Y el niño cómo tomaba eso? ¿Qué le decía? Pues sí estaba tranquilo, pero también nosotros no contamos con que los niños también tienen inteligencia. El niño por cada día que iba pasando, porque cada que iba yo a verlo, como yo tenía acceso a la casa de seguridad, yo le llevaba dulces.
Entonces él por cada día iba apartando un dulce. Por eso él podía contar los días, porque en sí no le entraba luz solar ni nada de eso. Sí sabía, veía la tele y todo, pero para más certeza él sabía que cada que iba yo era un día distinto. ¿Por qué hacía eso? Pues me imagino que porque platicábamos, entonces yo le preguntaba de sus compañeros de escuela, no para sacarle información, porque yo no le pasaba la información a la otra persona, sino para hacerle más ameno el rato que estaba yo con él, para darle ánimos. Yo quería que él estuviera tranquilo, yo quería que pues lo más pronto posible saliéramos tanto él del encierro, como yo de quitarme a la persona. Yo tengo una hija de casi 8 años y no me imagino ella estando en esa situación. ¿Cómo sobrevivía este niño? Esta situación, ¿cómo entendía un niño de 9 años que habían unos hombres que lo iban a intercambiar por dinero? ¿Cómo se lo explicaban a un niño de 9 años? Pues es difícil, pero yo creo que muchas veces nosotros como adultos hacemos menos a los niños. No les damos el valor ni el crédito que ellos merecen, pero sí entienden. Yo me daba cuenta porque ellos, al fin y al cabo, sí llegó él a estar tranquilo. Él no lloraba, no gritaba, él estaba lo más tranquilo posible. Inclusive él decía que quería que cuidara uno a su demás familia. Dice, en últimas ya no me preocupaba tanto por mí, sino por los que quedan fuera. Él no sabía qué le iba a suceder, si lo iban a matar o si lo iban a quitarle un dedo, como luego dicen, un pedazo de oreja. ¿Él se imaginaba eso? Él se imaginaba eso. Entonces yo lo que le decía... ¿Cómo? ¿Ustedes lo amenazaban con eso? ¿Cómo es que un niño de 9 años se imagina que le iban a cortar un dedo? Me imagino que por las noticias, porque ya ve que todos tienen acceso a los noticieros. Entonces, él me preguntaba si le iban a hacer algo de eso. Yo le decía que no, yo no lo permitiría. No, yo estoy aquí para cuidarte y para que tú estés tranquilo. ¿Él te vio la cara? Sí, me llegó a ver la cara. ¿Cómo se cubrían? Se usaba lo que es el pasamontaña y todo eso. Sí. Nosotros ahora sí que tratábamos de cuidarnos, pero ya después de 3 días como que entrábamos en confianza, y como yo pensaba que también eran personas que jamás iba yo a volver a ver, y más que nada que yo sentía que yo no los dañaba tanto. Sí, yo de alguna manera yo decía, bueno, soy quien le da ánimos a la persona, y si algo llega a pasar no creo que hable mal de mí, a lo mejor inclusive él me puede ayudar en algún problema que tenga. Sí, entonces él sí tenía la idea de que algo le iba a pasar. ¿Le llegaron a pedir algún tipo de prueba de vida? Sí, cuando se le daba la información al papá para que diera el dinero, él preguntó de la prueba, o sea, de saber que si tenía vida el niño todavía, y sí le dijo que le preguntara el nombre de sus 2 mejores amigos en la escuela, inclusive de un oso de peluche que él tenía. Entonces cuando se le preguntó, el niño sí dio la información y se le comunicó al padre, y fue por eso que aceptaron dar el rescate. ¿Cómo fue la negociación con el padre? Dices que decía que el niño estaba mal. El secuestrador, tu causa, me imagino, sí. Él usaba distorsionador de voz, usaba mucha violencia, o más allá de la violencia física, psicológica. Pues la verdad no vi que él tuviera un dispositivo. Él lo único que hacía era como que cambiar la voz. Sí, pero se usaba un pañuelo, nada más lo ponía así a través de una tela. Él hablaba por celular. Entonces, inclusive cuando a nosotros nos detienen, tenían las grabaciones en el juzgado. Ahí nos presentaron las grabaciones de que todas las pláticas que ellos tuvieron, la negociación fue grabada. Y nos hicieron la prueba de voz a los que venimos de causa, porque nosotros somos 5. Entonces,
No sé por qué la situación de que salió negativo para todos, cuando ahí estaba entre ellos el negociante. Claro. ¿Los 5 de ustedes tuvieron que ver con el secuestro? No. Aquí hay una persona que viene, como dicen aquí, pagadora. El día que a nosotros nos detienen, se hace una balacera. Hubo 12 policías heridos. ¿12? 12 policías heridos. Hubo un comandante, Celis Carvajal, de antisecuestros, que falleció. Y hubo uno por parte de la banda que también falleció. Entonces, eso fue por la parte de Topilejo. Esa persona, ahora sí que es mi causa, salió de ahí con 7 balazos. En la balacera él recibió 7 balazos. Caminó como, que serán como unos medio kilómetro, porque eran andadores, no tenía un vehículo cerca. Aún así herido, manejó como unos 10 kilómetros hasta llegar al pueblo de San Pedro Mártir. Y ahí le tocó a otra persona y le dijo que si lo podía llevar al hospital. Cosa dice, yo veo a uno de mis amigos sangrando, sin pensarlo me subo al vehículo y lo llevo al hospital de Joco. ¿Y es lo que hizo este tipo? Está aquí con 55 años. Nada ¿Y él más no tenía nada que ver? No, él no tenía nada que ver. La situación de que ya estando en la agencia 50, también el Ministerio Público trabaja de diferente manera. Claro. A mí me obligaron a señalarlo como partícipe en el delito. ¿A ti? Sí. ¿Y lo tuviste que señalar? Sí, porque también eran tanto amenazas físicas como amenazas con mi familia, que iban a involucrar a mis hermanos. Ustedes se dan cuenta que el ministerio, bueno, que trae cola, tu Ajá. papá, que trae el dinero. ¿Cómo es que siguen la entrega del dinero si vieron que traía cola? ¿Por qué no abortaron esa misión? Lo que pasa es que fue una situación donde ellos ya tenían contemplado el lugar donde se iba a hacer la entrega. Era en medio del cerro. Es una calle que se llama, creo, Constitución de 1917 en el Ajusco, donde solo hay una entrada y una salida. Llegan al límite a topar ya con cerro, dice, sin bajarse, avientas el dinero por la ventana y te das la vuelta y sales. Y ya ahí ya iba a haber personas para recoger el dinero. Cuestión de que así lo hicieron, pero ese día no se dejó el dinero. O sea, sí lo dejó la familia, pero los secuestradores no lo recogieron, porque se dieron cuenta que atrás venía otro vehículo. Y fueron los mismos de la Procuraduría los que levantaron el dinero y se lo llevaron nuevamente. O sea que ese día no se liberó al niño ni se recibió el rescate. ¿Qué fue esa llamada después de esa falsa entrega de dinero y que la propia policía levantó el dinero? ¿Qué escuchaste que le dijo tu jefe al papá? Le dijo que ya, pues ahora sí que, para no decir groserías, sí le dijo de cosas y le dijo que ya todo había terminado, que ya no quería él más negociar, que inclusive él dice, no te preocupes, de todos modos esta historia no acaba aquí, dentro de poco vas a saber de mí, dice, porque tienes más familia, dándole a entender que iba a ir por otro familiar. A lo que el padre le dijo que no, que él estaba dispuesto a aumentarle la cantidad, porque la negociación se había cerrado en 500,000 pesos. Entonces le dijo, yo te regalo otros 200,000 a cambio de la vida de mi hijo, pero ya no voy a meter a la Procuraduría. Cosa que el secuestrador aceptó. Y se le llevó igual a otros puntos. Ahora fue hacia la parte de Xochimilco. Y yo también iba manejando el vehículo donde él iba a recoger el dinero. Por eso me di cuenta ahora sí que yo sí me involucré completamente en eso, pero ya no podía yo impedirlo. Sí, ya estabas muy inmiscuido. Inclusive cuando él llegó y se dejó el dinero, se contó y todo,
yo llevé al niño de regreso cerca de su casa. Yo le dije, hablé con el niño y le dije, ¿sabes qué? Esto acaba de terminar. Le digo, lo único que nos falta es que yo te lleve a tu casa. Yo te voy a llevar en un taxi. Entonces le digo, va a ir una mujer con nosotros. Si la policía nos llega a parar o algo, se le va a decir que tú estás enfermo y que te llevamos al doctor. Y cuando sea eso que tú escuchas, que la policía nos detiene, tú debes de decir que te duele mucho el estómago o cualquier situación que te sientes mal. Y se le decía, le digo, porque ya el trabajo ya está realizado, ya nada más te voy a llevar a tu casa. Pero si algo sale mal, a mí me van a detener, le digo, pero quedan las otras personas. Entonces ayúdame, le digo, para que lleguemos con bien. Y sí, ese día lo entregué yo. Directamente en su casa. Lo llevé yo, paré el carro a 2 cuadras de su casa y le enseñé cómo irse, cosa que el niño se desvió, entonces me bajé yo y empecé a caminar con él y llegué cerca de como a dos lotes de su casa. Ahí ya nada más le dije, ahí ya llega y toca tu timbre, le dije. ¿Viste ese reencuentro del niño con sus papás? La verdad no, porque también yo tenía miedo. Yo la verdad lo que quería era alejarme completamente. Regresé al vehículo y ya me fui para la casa de seguridad. Estás inmiscuido en 2 secuestros, Juan. En 2 secuestros. ¿Cuál fue el otro? El segundo fue contra un pipero por el área de la Jusco. Igual lo mismo de que se buscó la víctima y como él se dedicaba a llevar viajes de agua, distribución de agua en la zona de la Jusco, nos enteramos, dicen por ahí, que el papá tenía alrededor de 20 pipas. Uh-huh. O sea que era un prospecto para que tuviera el dinero. Y esa persona fue secuestrada un día como a las 5 de la mañana. Era un joven ya como de cerca de 19, 20 años. ¿Lo levantaron tú? Yo iba manejando el vehículo. Iba otra persona, que es mi causa. No sé si puedo decir los nombres. Igual los vamos dilos y los vamos a borrar. Sí, es Marco Pauna y otro que le dicen Emilio. ¿Todos están privados de la libertad? No, hay uno que está, inclusive él quedó prófugo. Okay. Y se parece mucho al otro que detuvieron por llevarlo al hospital. Inclusive se dice que él ocupa su lugar. Sí, entonces yo iba manejando. ¿A qué te refieres con que ocupa su lugar? Porque por el parecido. Inclusive la parte acusadora lo señala como que él iba en el vehículo. Dan rasgos más o menos así como el color de piel, la vestimenta. Pero yo que sí participé en el delito, yo sí puedo asegurar que él no fue. Entonces levantan al hijo del pipero. Sí. Y se lo llevaron a la misma casa de seguridad. A la misma casa de seguridad. Entonces, ya en la negociación, porque la historia del pipero es de que yo le comento a uno de mis vecinos, que inclusive es mi causa, está aquí también, le comento a uno de mis vecinos de que mi patrón se dedica al secuestro. Y él me dice, oye, es que hay una persona que tiene 20 pipas. Casi como que quien dice, él nos puso el... O sea, la víctima. Ajá. Entonces pasaron 2, 3 y 4 meses y él me decía, ¿cómo es posible que seas chismoso? Porque no le han hecho nada, él sigue ahí. Entonces, bajita la mano, él me dio la información. Y a él fue al primero que detuvieron. ¿De qué año estamos hablando, Juan? ¿Cuándo empezó todo esto? 2004. Okay. En el auge del secuestro en México. Sí. En el 2004, entonces, se lleva a cabo el delito, el secuestro. Llego yo manejando, me meto de reversa hacia donde, porque donde él estaba era como un callejón.
estaba vaciando la pipa de agua, llenando unos tambos, y me meto de reversa, bajan 2 personas por él y lo suben al vehículo. Nos los llevamos ahí, se hace un cambio de carro, como dicen, porque ese ya estaba quemado, o sea, ya lo habían visto, y ya de ahí fuimos a la casa de seguridad. Pasaron como cerca de 15 días, cuando yo me entero que detienen al primero, al que nos dio la información, porque trabajaba él también, era pipero. Entonces, en las investigaciones de la Procuraduría, como el pipero no iba solo, iba uno de sus cuñados, y él le preguntaron que qué se había hecho raro en ese día. Y él dijo, no, pues nada, pero el único que sabía dónde íbamos a descargar, aparte de los de controladores, era un pipero que se subió y nos preguntó que a dónde íbamos. Entonces él no se dio cuenta que lo iban siguiendo, que ya lo estaban investigando, hasta que el día 5 de noviembre él lo detienen. Y pues yo no quiero decir, ni dicen por ahí, ni hablar de más, ¿verdad? Pero yo me imagino que por los golpes que él recibió... Fue que abrió la boca. Sí, porque no creo que de buenas a primeras le hayan invitado un café y un pan y cuéntanos la película, ¿verdad? Entonces, él ya dio mi nombre, dio mis datos, el carro que traía, e inclusive la participación que él tuvo y que yo tuve. Cuando a mí me avisan el día 5, me dicen que él no aparecía. Yo tuve para poderme esconder, irme de la ciudad, ¿no? Pero yo les dije que no. Y yo me contacté con su esposa y anduvimos en delegaciones y todo buscándolo. La verdad, yo quería que fuera detenida esa banda. ¿Y quería? Sí, porque yo sabía que yo había cometido un delito. Yo no me sentía tranquilo. En primera, por mi familia. Claro. Porque yo sabía que tengo hermanos, tengo hermanas y que ellos a su vez iban a tener hijos y sus hijos más hijos. Y no quería que siguiera una cadenita. La otra también fue de que yo ya no quería que esas personas siguieran dañando a otras personas. Yo quería de algún modo no ser un vengador ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí quería detener el día que fueran detenidos. Me quiero regresar tantito a la víctima de 9 años. ¿Cómo es que se hizo la entrega la segunda ocasión? Ahí ya no traía cola. No, ya no traía cola porque fue citado, igual se le fueron dando los puntos. Entonces, inclusive yo pasé, porque uno de esos puntos fue en lo que le llaman la Deportiva Xochimilco, en un paradero de camiones de micros. Entonces él llegó, se le daban indicaciones de que él llegara y como que se descomponía su vehículo, que se bajara, que abriera el cofre, la cajuela, prendiera sus intermitentes y abriera las 4 puertas. Entonces yo, inclusive, como no es raro ver en un paradero de camiones gente caminando, yo pasé a un ladito de su carro. Ya vi que no había nadie y se le fueron dando los puntos y se cobró allá por donde hacen la feria del mole, creo, San Mateo, algo así. Y ahí sí se cobró el rescate. Del niño. Y luego, ¿cuánto duró el secuestro del pipero? ¿Lo pudieron concluir? El secuestro del pipero se llevó a cabo cerca del día de 22 de noviembre y nosotros fuimos detenidos, no de septiembre, y nosotros fuimos detenidos el 5 de noviembre. Poco tiempo después. Sí. ¿Cómo es que los detienen a ustedes? Porque cuando ya habían detenido a mi causa, yo andaba con su familia, con su esposa, en las delegaciones buscándolo. Entonces fuimos a varias delegaciones, entre ellos lo que fue el Asiedo, que en ese tiempo existía, y llegamos a la agencia 50. Ahí nos negaron que lo tenían. Ya íbamos de regreso sobre División del Norte y hacia la altura de la alberca olímpica cuando recibe ella una llamada. Y era él. Entonces ya le dijo, ¿sabes qué? Estoy en la agencia 50. Y le dijo, sí, ahorita le digo a Juan, porque yo me llamo Juan. Le dijo a Juan, le digo que me lleve. Entonces él dijo, pásamelo.
Y ya me pasó el teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Te andan buscando. Ya di tu información, escóndete a ver cómo puedes hacerle, pero no vengas para acá. Yo no le hice caso. Yo me fui con ella a la agencia 50 y la esperé afuera. Ya cuando ella ya no la volví a ver ese día. Ya cuando ella salió de la agencia, yo ya no estaba porque yo ya había sido detenido. ¿Tú estabas en tu coche cuando te detuvieron? Sí, de hecho, yo estaba en las afueras de la agencia y como ella sabía que yo estaba ahí, después ya cuando pudimos platicar aquí en el reclusorio, ella me dijo que le habían dicho, ¿sabes qué? Si nos entregas a Juan, te dejamos a tu esposo, ya te lo llevas. Y ella aceptó, pues lógico que por la familia uno hace las cosas. Cosa que no fue cierta, dejaron. No fue cierto, él está aquí conmigo igual con 55 años, porque a pesar de que él no tuvo nada que ver en el secuestro del niño, a él lo involucran. También lo acusan de eso. Sí, a él también trae una sentencia de 27 años, 6 meses en un delito que él no cometió. ¿Lo tuviste que señalar en ese secuestro también? No, ahí lo señaló la parte acusadora. Lo único que dijeron que por el tipo de vestimenta que traía, que era de estilo rockero. Y sí, las autoridades muchas veces se confunden, porque cuando yo llegué aquí al reclusorio norte, el abogado defensor me dice, ¿otra vez tú? Cuando yo había sido la primera vez. Entonces me confundí a ella con otra persona, era una mujer. Y me dice, ¿otra vez tú aquí? Entonces sí hay confusión muchas veces. Y ellos, por señalar a las personas, también por buscar ahora sí que culpables, lo señalaron a él, pero él no tiene nada que ver en eso. ¿Están aquí adentro tus causas también? Sí. ¿Todos en este penal? Sí. ¿Y cuál es la convivencia entre ustedes hoy en día? No, ya de por sí en la calle no convivíamos entre nosotros. Él era casado, tenía su esposa, tenía su trabajo. Lo poco que nos veíamos era los domingos para ir al fútbol o al mercado. Pero, y aquí adentro también cada quien tiene su rutina. No tenemos tiempo para sentarnos a estar platicando ni nada de eso. Juan, ¿te llevaste mucho dinero de estos secuestros o se cobró tu deuda? La verdad sí me llevé mucho dinero. Tanto así que fue incontable, ¿no? Porque la verdad no pasó ningún dinero por mis manos. A mí me entregaron 50,000 pesos del primer secuestro. Esa persona me contó 250 billetes de 200 pesos, que era la cantidad de 50,000. Pero como durante el tiempo que duró el secuestro, él me decía, oye, ve y consígueme 2,000. Ve y consígueme 3,000. Y yo iba con mis vecinos y yo iba consiguiendo el dinero. Entonces, de esos 50,000, yo recuerdo que le conté la mitad. Le di 125 billetes en ese momento. Le pagaba yo 25,000 pesos. Y los otros 25,000, de ahí pagué como unos 13,000 pesos a mis vecinos que me habían prestado. Y de eso, 12,000 que quedaban, compré un poco de material para mi casa, para seguir construyéndola, porque yo estaba haciendo la construcción. Y no voy a mentirles, yo creo que a todos los seres humanos también nos pasa de que, sí, la verdad me tomé unas cervezas, ¿no? Entonces sí, yo no puedo decir que me volví rico. Al contrario, yo siento que mi vida completamente la eché a perder. ¿Cómo fueron las audiencias? ¿Cómo fue si te detienen, salen, me imagino que te abrochan ahí en tu carro y tú confiesas todo? Yo ya sabía que ya me andaban buscando, entonces yo estaba en mi vehículo cuando llegaron 2 camionetas, una se para adelante y una se para atrás, de esas que le dicen Van Express, blancas. Se bajan, yo más o menos calculo alrededor de 20 personas. Vale. Me piden mi documentación. No podía yo negarme porque traía yo lo que era mi
la del servicio militar, traía mi licencia, traía varios papeles que yo portaba en el vehículo. Entonces ya estaba bien identificado. A lo que ellos me dijeron luego, ¿sabes qué? Estás acusado de secuestro. Y me esposaron y me empezaron a golpear y me dijeron, tienes que decirnos dónde está. Cosa que luego les dije yo, porque la víctima. Sí, mi miedo era de que ahora sí que las otras personas, los secuestradores, se fueran a escapar, que supieran de ellos que ya me habían detenido a mí o a la otra persona y que de ellos intentaran escaparse. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Yo los llevo a la casa. Y sí, me subieron al vehículo, a una de las camionetas, se subieron varios policías, me iban golpeando, me pusieron lo que le dicen el clásico bolsazo, a pesar de que yo les iba diciendo ya todo, porque ya nos dirigimos sobre Tlalpan hacia Topilejo. E inclusive yo les decía, ¿sabes qué? Esa persona me está esperando. Si yo me permiten hacer una llamada, él va a salir para recibirme y ahí lo pueden detener. Pero lógico que la autoridad nunca va a confiar en un delincuente. Claro. Las cosas no se hacen como uno quiere. Llegamos a la casa, le señalé la casa, se brincó un policía y abrió el zaguán. Yo iba esposado, entonces me usaron como dicen, como escudo. Me pasan al frente y entro yo primero. Y alrededor de mí le dicen posición de abanico. Cuando van varios, 2, 3, 5, ya van creciendo atrás. Cuando de repente ellos sí se identificaron, dijeron policía judicial y empezó la balacera. En ese momento los policías dijeron tírense al piso. Yo como pude, porque yo iba esposado, me tiré al piso. Caigo de boca abajo. Me doy la vuelta y quedo viendo hacia el cielo. Entonces, en ese momento se hinca un policía en mis pies, saca su arma y empieza a disparar. Yo lo tengo de frente porque yo estoy acostado y lo tengo encima de mí. Pero todo fue en segundos. Ahora, hagas de cuenta que yo no creía lo que pasan en las películas, yo solo lo había visto por televisión. En segundos él de repente le dieron un balazo. No sé en qué posición del cuerpo. El policía que está enfrente. El policía que yo tenía enfrente de mí. Entonces él agarró y de repente dejó de disparar y se agarró como el abdomen, el estómago. Y les empezaba a decir a sus compañeros, pero en segundos él dijo, ¿dónde están? No me dejen, ayúdenme. Y se recuesta encima de mí y yo empiezo a sentir sobre mi cara su sangre. Sentía yo caliente de que ya estaba perdiendo la vida encima de mí. Yo siento que luego, no sé si sea el destino, la suerte o Dios, pero yo no me pasó nada. Ni en rozón, no fui lesionado en esa balacera, pero él sí perdió la vida encima de mí. Se murió encima de ti. Sí. Wow. No, entonces, ya que sentí que él no se movía, me moví tantito y él rodó, cayó a un lado de mí. En ese momento ya se había escapado el secuestrador, ya habían agarrado a la víctima, ya tenían al secuestrado, sí, y para sacarme de la casa de seguridad, porque todo fue rapidísimo, empezaron a llegar los medios, fue algo drástico, porque inclusive yo tengo entendido, no sé si sea cierto, que se ocuparon 4 helicópteros para trasladar a los 12 policías heridos a los hospitales. Entonces fue toda la carretera, lo que es la México-Cuernavaca, cada entrada y salida había una patrulla, porque sabían que se había escapado parte de la banda. Entonces andaban buscándolos y todo. De ahí, como yo no detuvieron al que era mi patrón, los llevé a otra casa que yo sabía que él tenía. No era casa de seguridad porque él tenía 2 esposas, tenía 2 familias. Entonces los llevé pensando que él estaba en su otra casa. Llegaron, la catearon y todo, y no.
Y luego fuimos a otra casa de que era de los que le decía que eran sus suegros. Y tampoco, hasta que pasaron el reporte por vía radio en la patrulla y ya dijeron que habían detenido una persona en Joco, que había llegado baleada y dieron sus características y fue cuando yo les dije es él. Sí. Entonces llegamos al ¿Era tu hospital de patrón? Joco, sí. Llegamos al hospital de Joco y no nos permitieron porque querían que yo lo identificara, pero ya no nos permitieron porque ya había entrado en el quirófano. Ya de ahí fui trasladado a la agencia 50 a esperar a los demás. ¡Qué historia! ¿Por qué platicar esto hoy, Juan? Porque tú te acercaste a nosotros para contar esta historia. Pues la verdad es que yo nunca me he considerado una persona mala. Tomé malas decisiones. Entonces yo no me gustaría que otras personas tengan las vivencias que yo he vivido. Cuando yo era joven, sí llegué a cometer delitos, pero mis delitos eran menores, como irme a robar el maíz en los campos allá en el cerro, ¿no? Que sembraban maíz y cortábamos el maíz y lo tostábamos ahí mismo, nos los comíamos. Inclusive llegamos a robarnos una gallina y la matamos y la quisimos hacer como pasan en las películas, que ponías la lumbre y le atravesabas una vara y la rostizabas para comértela, cosa que no es cierto tampoco. No pasa eso. Entonces tuve una infancia muy bonita. Yo, para mí, a pesar de que no disfruté como un niño, pero yo el estar cerca de mi familia era lo máximo. Y yo no quiero que otras personas vivan lo que yo vivo, porque a estas alturas muchos me dicen que ya no voy a salir. Inclusive personas de aquí del centro, con las cuales yo de repente he tenido diferencias, me han dicho que ya aquí me voy a morir solo como un perro. ¿Qué opinas de eso? Pues creo en Dios y yo sé que donde quiera que yo esté, voy a estar tranquilo. Porque si bien yo cometí un delito con los seres humanos, yo me siento libre ante la ley de Dios. ¿Qué crees que opine Dios de lo que hiciste? Pues yo considero que Él es mi Padre y ya me perdonó, porque todos los días que llevo aquí no he padecido. Al contrario, nunca me ha faltado un taquito, nunca me han, como dicen aquí, traer los tendos. Tengo un trabajo, yo trabajo ahí donde yo estoy, llevo 17 años sin cambiar de empleo, aquí en prisión. Entonces, ¿En qué trabajas? yo trabajo en el área que le llaman auditorio. En todos los eventos estoy presente y cuando llegan a repartir comida o ropa o cualquier cosa, inclusive a mí me apoyan. ¿Tienes familia que te apoye todavía? Mi madre es la única que a estas alturas todavía me apoya. Cada semana me manda unos centavitos. ¿Cómo se enteraron tus papás que terminaste haciendo esto? Ellos, por la misma familia, como somos vecinos, yo y uno de mis causas, y inclusive cuando yo fui detenido, es como dicen la clásica de que te andan buscando, llegan a tu casa, andaba el helicóptero arriba, entonces ellos ya sabían que yo ya iba a ser detenido, no sabían dónde estaba, ya hasta que yo llegué al reclusorio, tuve la visita de mi madre. ¿Ellos ya sabían que te dedicabas a secuestrar? No, nadie de ellos, porque discúlpeme lo que le voy a decir, pero como el gran Juan que soy, que yo me sentía, yo quería los problemas yo por mi propia cuenta. Yo no me consideraba de que iba yo a decir, oye mamá, ayúdame, oye hermano, ¿cómo le hago? Sino que yo me sentía que yo podía resolver las situaciones. Pero la falta de confianza hacia ellos fue lo que me trajo aquí. Y digo la falta de confianza hacia ellos porque
A estas alturas mi madre, ella ya tenía el terreno. Ella, si se hubiera enterado que yo debía los 50,000 pesos, ella hubiera sido capaz de venderlo o de hipotecarlo o de conseguir el dinero. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos eran jóvenes en ese tiempo. Todos estudiaban, unos, los otros ya tenían su familia. Hoy por hoy, ¿qué sabes de ellos? Hasta la fecha les hablo. No vienen a visitarme porque pues tienen sus familias. Yo creo que me siento mal el decir esto, ¿no? Pero yo creo que ellos no me han perdonado. ¿Mereces perdón? Yo creo que sí. Yo creo que todas las personas merecen perdón. Yo creo que sí, porque muchas veces las personas no entienden cómo hayamos vivido la infancia. Yo lo vivo aquí porque me relaciono con muchas personas. Unos han robado, otros han matado, otros vienen inclusive por robarse nada más unas papitas. No, entonces yo creo que en sus infancias muchos sufrieron de muchas cosas. De bullying. Sus padres peleaban, tomaban. Entonces yo no soy quien para juzgar a los demás, pero también yo creo que no merezco ser juzgado así. Yo creo que sí me gustaría una oportunidad de ir a la calle. ¿Qué pensarías que esta entrevista la vieran tus víctimas? Yo considero que ellos deberían de hablar con la verdad, porque si bien yo sí cometí el delito, yo sí soy culpable, hay personas que no, y ellos lo saben que mintieron cuando declararon. Entonces yo creo que las personas que no tienen que pagar no tienen por qué estar aquí, porque son familias que están siendo afectadas, y ya no por mí tanto, sino más que nada también por ellos. ¿Quiénes son los inocentes que están pagando por...? Hay uno que se dedica a la herrería, su nombre es Felipe. Entonces él tiene 4 hijas, ya son grandes, tiene su esposa, pero igual que yo lleva 20, casi vamos a cumplir 21 años aquí. Entonces yo creo que si para uno como joven es doloroso y el saber que tal vez nunca va uno a salir, yo creo que él a su edad, porque es un poco mayor que yo, él ya se le acaba el mundo. Él ya siente que ya... Y él no tiene nada que ver. Y él no tiene nada que ver. Qué historia, Juan. Y como al otro muchacho que lo involucran en un delito que él no cometió, o sea, él cometió uno. Pero no el otro. Pero no el otro. Entonces, ahorita que se nos acerca el tiempo, porque son 27 años, de los cuales llevamos 21, él ya podría alcanzar su libertad. Ya en 7 años ya quedaría libre. Pero si lo están involucrando en un delito que él no cometió, se va a tener que quedar aquí más tiempo. Y él tiene hijos, tiene también su familia. Inclusive hay personas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque él era guía en su familia. Él orientaba a sus hermanos, a sus hermanas. Pero una mala decisión. Tengo una pregunta para ti, Juan. Sí. ¿Cómo vivías? ¿Cómo dormías? ¿Cómo te salías de ver a un niño de 9 años amarrado por una cadena y luego ibas con tu vida? ¿Cómo se acostumbra un ser humano a eso? Y más uno como tú, que se nota que no es que tenga la maldad arraigada. Yo creo que nos empezamos a familiarizar muchas veces con la tristeza. Okay. Muchas veces nosotros usamos lo que se llaman máscaras sociales. Uh-huh. Entonces, sí nos duele ver a las demás personas lo que sufren, lo que batallan y todo eso. Pero también ponemos en una balanza nuestra propia vida y nuestra propia familia. Entonces, ahí es donde debe uno de tomar más las decisiones sobre qué lado inclinarse. Uh-huh. Y la decisión que uno toma no siempre es la buena, sí. Juan, gracias por platicar hoy con nosotros. Gracias por contar tu historia, gracias por hablar con la verdad. Qué fuerte tu testimonio. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Porque
El secuestro en el 2004 rompió muchas familias, terminó con muchas vidas. Fue una gran crisis en nuestro país. Gracias por dejar tu testimonio para que aprendamos de estas historias y nunca jamás las volvamos a repetir. Pues yo creo que por último me gustaría agradecerles a ustedes como medios de que pueda llegar esto a otras personas. Yo creo, disculpen, No, adelante. a nadie le gustaría pasar por lo que uno pasa. Ni siquiera tener la vivencia, así sea 1, 5 o 10 años de estar preso, porque uno pierde todo. En realidad, la fuerza es mental, porque la fuerza física no sirve aquí. Sin duda. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Gracias por ver este capítulo. No olvides comentar, no olvides compartir y tampoco olvides hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el descuento especial que CyberGhost VPN otorga a los usuarios de nuestro canal. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado en Internet por tan solo 2.03 euros al mes. Totalmente libre de riesgo, así que pruébalo.